Son las 6:01 en este gobierno de la tarde. Aquí se inician los comentarios y las llamadas también en la hora de don Álvaro Albelo. Bienvenido, don Álvaro. Bienvenido. Gracias, Esteban. Gracias, Iluminada. Esteban ya convertido en un maestro. Iluminada, esa joven es sencillamente brillante. Brillante, así es. Entremos en las llamadas. Quiero hacer un comentario porque hoy se cumple medio siglo. Ahí sí vale aquello de cómo avanza el tiempo, del asesinato del héroe nacional, expresidente de la República, coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. 50 años, 16 de febrero de 1973. Camaño, ustedes saben, herido en los combates en las montañas, cuando él llegó de manera innecesaria, de manera precipitada, con otros 5 compañeros, resultó herido y amarrado, ¿verdad? Los jefes militares, sobre todo los de la línea dura, mandaron al vicealmirante Amiama, a donde Balaguer, para que Balaguer decidiera. Balaguer, presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y preguntarle qué hacían. Y él dijo, bueno, lo que yo creo es que no hay cárcel que aguante un preso de esa naturaleza. O sea, mátenlo. Y efectivamente, los jefes militares lo remataron, asesinaron al expresidente Camaño. Digo expresidente porque en realidad él fue presidente. Hay algunos que han señalado que, bueno, una provisionalidad, ninguna provisionalidad. Fue presidente formalmente, juramentado por la Asamblea Nacional. El propio Juan Bosch, por si ustedes no lo saben, desde el exilio en Puerto Rico, dijo que Camaño era el hombre adecuado para reemplazarlo a él y terminar su periodo de gobierno. Entonces se juramentó Camaño ante la Asamblea Nacional, lo que le dio esa categoría histórica. La Asamblea Nacional la presidía el presidente del Senado de la República, ¿verdad? El doctor Juan Casasnovas Garrido, pero estaba en el exilio. Entonces pasó a presidir la sesión que juramentó a Camaño el doctor Rafael Molina Ureña, vicepresidente de la Asamblea Nacional, en su condición de presidente de la Cámara de Diputados. O sea que no fue una provisionalidad, ni siquiera fue siguiendo las instrucciones de Juan Bosch, sino que Camaño fue juramentado por el organismo correspondiente, la Asamblea Nacional. Pero el caso es que, repito, hoy, 16 de febrero, se cumplen 50 años del asesinato de Camaño. Se podría analizar muchas cosas de lo innecesario de su expedición, con quienes contaba y todas esas cosas, pero ya eso no es necesario. Después un sobrino de él, Claudio Camaño Grullón, hizo las gestiones y localizó el cuerpo de Camaño, ¿verdad? Que debe ser llevado a las más altas instancias del reconocimiento a los héroes de la patria, en este caso el Panteón Nacional, ¿verdad? Donde está Santana, el verdugo de héroes y heroínas. Pero bueno, eso es otra cosa. El caso es que hoy se cumplen 50 años del asesinato del expresidente de la República, héroe nacional, coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Dejo esto en tus manos, Esteban. Don Álvaro, sobre el mismo tema, para no salirnos, cuando Camaño viene con los demás guerrilleros, eran 8 en total, junto con él, venía Peña Jaques
Toribio Peña Jáquez, que se trasladó de Playa Caracoles a la capital precisamente para avisar aquí a los posibles aliados de que ya Camaño había llegado. Los posibles aliados, así en sentido general, no, Esteban, sino específicamente vino con la tarea de contactar a Juan Bosch y pedirle a Juan Bosch que movilizara a los PRDistas, que tirara a los PRDistas a la calle, que hubiera un apoyo popular a Camaño, y don Juan se negó diciendo que él no tenía detalles, no conocía lo de esa expedición, y que él sabía que si la gente se tiraba a la calle las iba a ametrallar. Dime, Esteban. También está el caso, don Álvaro, que es bueno recordar que de los expedicionarios, aparte de Jáquez, de Peña Jáquez, pues se salvaron de entre los guerrilleros Hanley Herman y Claudio Camaño, que también eran parte del grupo. Y lograron, Claudio Camaño logró asilarse, ¿verdad? Mal no recuerdo, en la Embajada de México. Claudio Antonio Camaño Grullón, en la Embajada de México, logró penetrar allí, y después recibió el estatus de perseguido político, y pudo salir de ahí, y se entregó, y fue juzgado, y finalmente deportado, ¿verdad? Otros no tuvieron esa suerte, no tuvieron ese valor y esa decisión, y fueron muertos. Sin embargo, como tú señalas, el ingeniero Hanley Herman Pérez logró salvar la vida cuando ya estaba preso, inclusive preso en manos de un general de la línea dura, ¿verdad? Pero lo salvó, lo que es la vida, lo salvó una persona que después fue señalada como cómplice del asesinato de una figura muy destacada de la izquierda intelectual dominicana. Sin embargo, esa persona le salvó la vida a Hanley Herman, que el otro lo tenía en un hoyo, y le dijo: te me salvaste la primera vez, ahora no, ahora te jodiste. Y entonces de línea dura, este coronel le dijo: no, ese hombre está bajo mi jurisdicción, ese es un preso mío, que yo me lo llevo, y eso le salvó la vida a Hanley Herman, que en paz descanse. Vamos a escuchar llamadas para las personas que quieren conversar y consultar con don Álvaro Albelo. 809-732-0101, 809-221-0101, y desde el exterior 855-221-0101. Tomamos llamadas de inmediato. Gobierno de la tarde, la hora de don Álvaro, diga su pregunta. Muchas gracias, Esteban. Yo soy Freddy de Los Mamelos. ¿Me escucha? Sí, adelante. Gloria eterna y loor para el coronel de Abril. Don Álvaro, se me quedó esta pregunta en el aire el otro día. Mire, hay un mito, y es que en la crisis de los misiles de Cuba del 62, los americanos divisaron los cohetes a través de una foto de un avión U-2, y eso fue verdad, pero ellos lo confirmaron con el avión. La realidad fue que un capitán de la Marina rusa fue quien le dio la información a los Estados Unidos, no por dinero. Lo cierto es que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad?, tenía esos misiles, esas armas nucleares, inclusive dos de ellas apuntando el estado de la Florida, el que más cerca le quedaba a Cuba, ¿verdad? Y efectivamente ahí vinieron las presiones. Se dice que el mundo estuvo al punto de una guerra civil porque Rusia, la Unión Soviética, amenazó con bombardear la isla y todo eso. Y después hubo un acuerdo con el presidente John Fitzgerald Kennedy y el primer ministro. Ahí no era Gorbachev, ahí era, si mal no recuerdo, Nikita Sergeyevich Khrushchev, ¿verdad? Entonces llegaron a un acuerdo, y el acuerdo consistía en mantener el dominio sobre Cuba, mantener a Cuba aislada de ese tipo de armamentos, ¿verdad? Al mismo tiempo, entonces, la Unión Soviética no
no solo no bombardearía, sino que se comprometía a no invadir Cuba, porque también eso era parte del asunto. Y vino ese acuerdo y las cosas se solucionaron de esa manera política. Gobierno de la tarde, su llamada para don Álvaro Arbelo. Diga usted. Buenas tardes, Honduras, sector de Honduras. A don Álvaro, que diga el nombre del coronel que le salvó la vida a Jale Herman para las nuevas generaciones saberlo. No quiero entrar en eso. No vayan otros jefes militares a acusarlo de traición, de que favoreció al guerrillero en lugar de dejar que el coronel que lo tenía preso lo fusilara. Eso yo creo que le echa leña al fuego. Hanley está muerto, lamentablemente. El coronel que estuvo en prisión con graves acusaciones también está muerto, pero lo voy a dejar ahí. Gobierno de la tarde, su llamada para don Álvaro Arbelo. Diga. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, don Álvaro. Que Dios me siga bendiciendo a don Álvaro con esa mente tan privilegiada, porque no se va una a la enciclopedia humana. Esteban, yo tengo una consulta y a la vez es como una incógnita que tengo. Yo quiero preguntarle a don Álvaro con respecto a si el filete miñón ese nombre se fue dado por algún personaje conocido, o quién fue Miñón, o qué, ¿por qué se llama? Eso es muy viejo, eso es popular. ¿Y qué comiste hoy? Me comí un filete miñón, porque miñón es sinónimo de grandeza en francés, de excelsitud culinaria, y de ahí es que viene lo de filete miñón, no porque lo dijera una personalidad mundial y entonces quedó grabado, no, nada de eso. Gobierno de la tarde, su llamada para don Álvaro Arbelo. Hello, buenas tardes, Esteban. Adelante. Buenas tardes, don Álvaro, Enrique de la Romana. Don Álvaro, lamentablemente, este país se compone por personas de desorden. Aquí tenemos que quedar sin policía para que el diablo nos lleve. Gobierno de la tarde, su llamada para don Álvaro Arbelo. Sí, buenas tardes, Esteban y don Álvaro. Una pregunta para don Álvaro. ¿Cuál fue la reacción del doctor Balaguer cuando le informaron que Camaño estaba en esa montaña con Camaño estaba herido y el jefe militar fue a nombre del grupo de oficiales de línea dura preguntarle al presidente Balaguer, ¿verdad?, qué hacían con Camaño. Le dijeron las condiciones en que se encontraba y la respuesta de él fue una sentencia de muerte cuando dijo no hay gobierno que resista un preso de esa naturaleza. ¿Qué quería decir eso? Mátenlo y resuelto el problema. Don Álvaro, guardando claro las distancias sin ánimo de justificar nada, fue una respuesta políticamente inteligente de parte de Balaguer, digo yo. Bueno, no sé si políticamente, porque él pudo haber ordenado que lo deportaran, que lo sacaran del país. Mándeselo allá a Fidel Castro, mándeselo allá a Ceausescu, algo de eso pudo haber hecho, pero un hombre como Balaguer, un hombre cruel, un hombre sin ninguna sensibilidad, bueno, tenía que salir con algo relacionado con la muerte, y así fue. Gobierno de la tarde, su llamada para don Álvaro Arbelo. Adelante. Don Álvaro, yo tengo una diferencia con un amigo. Cuando en el 1965 el embajador Tapi Bene se reunió con civiles y militares, hubieron civiles que se asilaron. ¿Camaño se asiló en una embajada? Es mi pregunta. Bueno, hubo una reunión, pero ya no estaba William Tapley Bene, creo, pero bueno, no importa, sí. Hubo una reunión donde el embajador de los Estados Unidos reunió a esos jefes militares constitucionalistas, a esos líderes militares constitucionalistas, y les pidió que dejaran las armas, dejaran la sublevación, que eso no iba a conducir a nada, ¿verdad? Y entonces ahí se paró Camaño con varios familiares que eran militares y amigos muy íntimos comprometidos con él, y se fueron
a la batalla del puente Duarte, ¿verdad? Que es la batalla que inmortaliza a Camaño, la llamada batalla del puente Duarte, donde ellos van y se integran y determinan la victoria de las fuerzas constitucionalistas. Esa es la realidad. Pero de que se asiló, hubo un intento en la embajada de El Salvador, y allí él fue y se reunió con el embajador, pero las cosas no pasaron de ahí. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos conversando con don Álvaro Albelo a través de la vía telefónica. Francis.